Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a este podcast número 5, Al Buen Entendedor, este podcast del Instituto Estatal Electoral, en donde compartimos información que pues, nos interesa que la ciudadanía sepa porque estamos justo en proceso electoral. Yo soy Katy Barragán y en esta ocasión le doy la bienvenida al consejero Gerardo Macías, al consejero Luis Gutiérrez y al consejero Yuri Zapata, que están conmigo en esta mesa y van a estar compartiendo temas que estoy segura que así como yo, como ustedes que nos están viendo y escuchando, pues tienen algunas dudas respecto a los votos válidos, nulos y las boletas que vamos a ver en esta próxima elección, el próximo 2 de junio. Pero para ello vamos a iniciar platicando por qué es tan importante ir a votar este 2024. Yuri. Bueno, pues es importante porque de ahí depende la decisión de quién nos va a gobernar, tanto a nivel federal, en la presidencia de la República, como en todo el Congreso de la Unión. Se eligen tanto el cargo de la presidencia como los diputados federales, las senadurías del Congreso Federal. Y también en lo local se eligen a las autoridades locales, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de Chihuahua, para diputados o diputadas, para presidencia municipal y sus regidurías y para sindicatura. Entonces, pues obviamente de nuestra decisión depende quiénes serán nuestros representantes por 3 o por 6 años en los distintos cargos. Es importante dejar así bien marcado, reforzar qué día son las elecciones. Pues es este próximo domingo 2 de junio, junio con N, no nos vayamos a equivocar, ya es que muchos años fue en julio, domingo 2 de junio y pues es sumamente importante que ese día estén todas listas y listos sabiendo dónde está ubicada su casilla, no olvidar su credencial para votar e ir a votar pues lo mejor informados posibles. Claro. Se acercan temporadas de lluvias, que llueve, truena, relampaguee, va a haber votación el próximo 2 de junio. Es importante, y está padre como hacer el plan de ese domingo, ¿no? A lo mejor ver con quién vas a ir a votar, si vas con la familia, si vas con tu novio, con tu novia, con tu persona favorita, si llevas a tus hijos y a tus hijas para que vayan aprendiendo también de qué se trata el ir a votar y participar en este tipo de elecciones. Y ya hemos escuchado muchas veces y en diferentes lugares que son las elecciones más grandes de la historia. ¿Pero por qué? Pues son las elecciones más grandes de la historia porque en estas elecciones se eligen el mayor número de cargos públicos de elección popular de toda la historia. Como recordaremos, desde hace pocos años se fueron haciendo concurrentes las elecciones. Esto quiere decir que las elecciones de los estados se empataron con las elecciones federales. Y en este caso, pues, las 32 entidades de la República tienen elecciones locales, además de la propia elección de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Ok, entonces por eso escuchamos que son las elecciones más grandes y pues bueno, vamos haciendo el plan para que ese domingo pues estemos puntuales e ir a votar. Y puntuales no me refiero como a la hora, porque pues van a estar abiertas, por cierto, ¿de qué horario a qué horario van a estar abiertas las casillas? Es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, Aunque no necesariamente a las 8 de la mañana en muchos casos alcanzan a abrir la casilla, porque es en el momento en el que se ponen de acuerdo quienes integran la mesa directiva de casilla un poco antes para poder abrir la casilla. Entonces, en cuanto estén listas las personas que integran la mesa directiva de casilla, pues abrirán la casilla para poder empezar la jornada de votación. Y se cerrará a las 6 de la tarde o hasta que la última persona de la fila que esté a las 6 de la tarde ejerza su derecho al voto. bien, entonces tenemos un horario amplio durante todo el domingo, ese domingo 2 de junio, en donde ustedes que nos están viendo y escuchando, pues ya pueden ir haciendo su plan y poniendo en su agenda que ese día pues hay que ir a votar y sobre todo pues tener lista la credencial del elector. Pero justo en este espacio, en esta mesa, nos dimos a la tarea de traernos algo
muy importante en estas elecciones, que son las boletas electorales, porque ahí cada uno trae su boleta. Traemos 3: sindicaturas, ayuntamientos y diputaciones locales. Estas son las boletas que vamos a encontrar en el momento en que nos vamos a presentar para hacer esta dinámica, esta votación. Pero hay muchas maneras de llevar a cabo nuestro voto. Hay votos válidos, votos nulos y quisimos hacer como este ejercicio para platicar de qué se trata, ¿no? ¿Qué se considera un voto válido según las normativas electorales? Entonces quisiera empezar por eso. ¿Qué se considera un voto válido en las normativas electorales, ya teniendo la boleta así en físico como la tenemos ahorita? Y cabe mencionar que estas boletas que tenemos aquí son meramente para hacer un ejercicio. Les pusimos un plástico para poder rayar sobre ellas y así que nos quedará más claro este ejercicio que queremos hacer. Entonces, ¿comenzamos contigo, Yuri? Sí, bueno, como comentaba ahorita Gerardo, en esta casilla única que se va a instalar, hay que decir, en Chihuahua vamos a tener 5,785 casillas. Uh-huh. Esta se llama una casilla única porque en una elección concurrente donde se eligen autoridades federales y autoridades locales, la ciudadanía vota en su domicilio en la casilla que le corresponda, tanto por las autoridades federales y las autoridades locales en el mismo lugar, en la misma casilla. Y entonces, como decías ahorita, tendremos, sí, 3 boletas que entregaremos para la elección local, pero habrá también 3 boletas para la elección federal. Es decir, el ciudadano o ciudadana de Chihuahua tendrá 6 boletas en total. Okay. 3 para la elección federal y 3 para la elección local. Nosotros traemos el modelo de las boletas locales para las autoridades locales. Y entonces, en ese sentido, pues recobra importancia el concepto de voto válido que decías. Uh-huh. ¿Cómo es un voto válido que cuenta por alguna opción política? Un voto válido es aquel voto que la ciudadanía emite con la clara intención de favorecer a un partido político y su candidato, a un candidato o candidata independiente o incluso a una candidatura no registrada, señalando que incluso los partidos políticos pueden ir en algún tipo de alianza electoral o unión llamada coalición o candidatura común. Entonces, siempre que sea clara la intención del ciudadano por votar por una candidatura y un partido o varios partidos políticos que postulen a la misma candidatura, entonces el voto será válido. Ok, antes de hacer este ejercicio o mostrar, ¿cómo definimos una coalición y cuál es la diferencia de una coalición a una candidatura común? Bueno, esencialmente ambas se tratan de alianzas electorales, digamos, son estos grupos de partidos uh-huh. que se pueden coaligar para hacer postulaciones en conjunto. En esencia, pues realmente la diferenciación es muy técnica, no tiene realmente un impacto en ni cómo votan las personas, okay. ni cómo terminan siendo electas las candidaturas. Yo creo que lo que vale la pena destacar es que lo que le permite a la ciudadanía es marcar más de un recuadro cuando los partidos están coaligados y que aún así el voto siga siendo válido. Okay. Por ejemplo, si tenemos el partido A con el partido B y el partido C que se aliaron, uh-huh. tú puedes marcar las 3 opciones en tu boleta y ese voto va a contar para la coalición y para el candidato o candidata que está postulando la coalición. Okay. En cambio, si marcaras un recuadro del partido A y uno del partido X que no van coaligados, pues ese ya sería un voto nulo. Entonces es ahí, creo, donde radica la relevancia del tema en lo que respecta a la emisión del voto, que igual ahorita lo podemos ir ejemplificando aquí con nuestras boletas. Bien. Y creo que es importante también destacar aquí que en nuestro estado, para este proceso electoral local, existen 2 coaliciones electorales. Uh-huh. Es decir, una integrada por el Partido de Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de la Revolución Democrática. Y otra coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo.
Ok. Además de unas candidaturas comunes que están establecidos en diferentes lugares del estado para candidaturas de ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones que integran, por un lado, el Partido de Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, no siempre yendo los tres juntos. Podrían haber varianzas, digamos, dentro de las candidaturas comunes que vendrán señaladas también los nombres de los candidatos y será muy fácil identificarlas porque los nombres de los candidatos aparecerán en cada uno de los recuadros. Ok, es decir que el mismo nombre del candidato o la candidata va a aparecer en los diferentes recuadros. Así es. Y que no se confunda la persona que va a votar. Lo único que tiene que verificar si hay una coalición o una candidatura común es revisar que el partido político por el cual quiere votar tenga a la misma persona, si son 2 o 3 partidos que van en coalición. Si como en el caso decía Gerardo, quería votar por un candidato que postula una coalición del Partido de Acción Nacional con el PRI, con el PRD, pues entonces nada más que verifique que vaya el mismo nombre en cada uno de esos 3 partidos. Okay. O si es el de Morena con el PT, que verifique que es el nombre de la misma persona en los 2 espacios de los 2 partidos. Los demás partidos, tanto el Partido Verde como el Partido Movimiento Ciudadano, como México Republicano Chihuahua, como Pueblo, son partidos que en todos los casos postularán solamente en lo individual sus candidaturas. Entonces ahí no hay lugar a la duda o a la equivocación. El ciudadano que quiera votar por alguno de esos partidos y sus candidaturas, pues solamente tiene que marcar el espacio de estos partidos en lo individual. Bien, entonces, ¿qué representa la marca? ¿Cómo podríamos representar los diferentes tipos de votos válidos, en este caso, ya sobre una boleta? Fíjate que aquí es bien importante, y ya lo comentaba ahorita Yuri anteriormente, la intención de la persona o la manifestación que hace al expresar su voto y que sea indudable, pues, de que la persona está apoyando alguna candidatura o algún partido político o alguna coalición o candidatura común. Y en este sentido, aquí nuestro amigo Luis y consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz Un ejemplo. va a realizar un ejemplo sin que implique algún apoyo, alguna candidatura o partido político. Sí. Sí, que eso quede muy claro. Cabe mencionar. Por ejemplo, obviamente es un ejemplo de un voto válido, ¿no? Uh-huh. Ahí no hay mucha duda. Sí. Pero algo como esto también pudiera hacerlo. Porque la marca además no se señala ni en la ley ni en algún documento oficial que tenga que ser una cruz, una tacha, un círculo, una mancha, solamente que quede clara la intención. Bien. Y entonces, como estaba en el ejemplo, había una tacha por un logo que es la forma tradicional en la que entendemos el voto, Uh-huh. dentro del recuadro de un solo partido, pero puede ser cualquier marca, un corazón, una carita feliz, cualquier tipo de marca que genere la clara intención de votar por ellos. Eso es importante, eso se me hace muy importante compartirlo, porque la mayoría de las personas pues asociamos el voto con una cruz, ¿no? Como que ese es el voto. Pero es importante mencionar que si, así como nos pone el consejero Luis, una carita feliz, pero dentro del recuadro, pues es un voto válido. Y no nada más puede ser una carita feliz, puede ser, como comentaba, una carita triste también, puede ser cualquier otro tipo de figura. Pero tendrán que ser también manifestaciones de carácter positivo, ¿no? O sea, las manifestaciones de carácter positivo pues, implicarán un voto válido, pero si hay manifestaciones de carácter negativo, por ejemplo, híjole, es que se me complica hacer una manifestación aquí de carácter negativo, pero lo voy a hacer aquí en la candidatura independiente, que no tenemos candidatura independiente. Okay. Entonces aquí le pongo aquí el más malo. Si bien es cierto, marqué, aquí como lo ven, un espacio, uh-huh. Pero aquí estoy diciendo que es el más malo. Entonces, no significa que estoy apoyando esa candidatura. Entonces, este voto tendrá que ser nulo. Ok, este sería un voto nulo. Y bueno, ¿cómo afectan, por ejemplo, justo en este sentido, la presencia de múltiples marcas en la boleta?
que si se validan o no, que es justo como ahorita tú pusiste en la boleta, Justo. pero... Es lo mismo, ¿no? Tenemos que irnos a tratar de identificar cuál es la intención de la persona votante. Porque aunque haya otras marcas, por ejemplo, no sé, una cosa así, que es claro que la intención aquí está identificada, pero por acá como que se le fue un rayoncito o a lo mejor alguna mancha de tinta en otro de los espacios, pero se advierte que la intención está acá. Ok. Entonces, sí, al momento de calificar los votos, la mesa directiva, acompañada de todos los partidos, pues hace este tipo de interpretaciones cuando es necesario. Y para eso incluso van a contar con un manual que les guíe. Pero en esencia, la clave está en identificar cuál es la intención. Entonces aquí más que nada, creo que el mensaje a la ciudadanía es hay que tratar de ser claros respecto a nuestra intención. Creo que eso nos salva de toda duda. Pero si por ahí se fue un rayoncito, una mancha, o me equivoqué y luego quiero corregir, también es posible. Por ejemplo, digamos que yo marque así y luego digo, ah, caray, no. Entonces le puedo poner por acá. Este no. Y el otro, o al otro pongo, este sí. Ok. Ahí ya más o menos en la mesa directiva dice, ah, va, se equivocó, corrigió. Y se entiende que va con el que dice, este sí, ¿no? Sí, porque ahí no va a poder haber lugar de que, oiga, fíjese que me equivoqué, ¿me podrá dar otra boleta? Entonces, tendrá que ser en la misma boleta en que se impacte el voto y podrá hacer este tipo de ejercicios, como lo señalaba Luis. Y otro tema también con las marcas es, en ese caso, se puede hacer una marca y en ocasiones se pasan los recuadros o exceden los recuadros de un solo partido. Ok. La intención puede estar en la línea de saber si es por una o varias opciones. Entonces, también la recomendación es que cuando se haga la marca, se trate de establecer dentro de los límites del recuadro de cada uno de los partidos y sus candidatos. Porque una marca que pueda exceder los recuadros puede dar lugar a la duda entre si es un voto válido. Ese caso, por ejemplo, puede ser un voto inválido, porque no se sabe bien si estaba dentro de uno o otro partido, a menos que estos dos partidos, como lo señalamos, vayan en coalición. Y si bien es cierto, estos dos partidos tienen al mismo candidato, excede en otros partidos. Entonces, tal vez este voto pudiera ser válido por el solo hecho de que estos dos partidos es una coalición con la misma candidatura. Okay. Aun y cuando exceda en cierta parte el recuadro, pero eso se dejaría, pues obviamente, al análisis de quien presida la mesa directiva de la casilla. La recomendación otra vez es que las marcas estén claramente señaladas en el recuadro de cada uno de los partidos políticos y sus coaliciones, aun y cuando puedan ser dos partidos políticos, dos marcas, siempre y cuando la candidatura sea la misma. Okay. Es decir, si la persona que aparece en el recuadro de un partido como el del otro partido es la misma, este voto también es válido. Dijimos que había dos coaliciones en el estado de Chihuahua y entonces estos dos partidos van coaligados como estos tres o en candidatura común y entonces también esos votos son claramente válidos porque la misma candidatura aparece en los tres partidos o igual, solamente marcan dos de los tres partidos. La misma persona está en estos dos y en este, pero solamente marcaron dos o uno de ellos. Ese también es un voto válido. Yo quisiera hacer un paréntesis para dar información que cura. Sí, adelante. Entonces, esta información que cura es, primero, no hagamos caso a estos mitos que se han generado en torno a la boleta, en torno al plumón que utiliza el Instituto Nacional Electoral, en este caso, para disponerlo en las casillas y que con puedan realizar su voto. Los plumones pues son totalmente probados, legítimos, no se borran, pueden realizar su voto sin ningún problema y su voto será contado con la opción que fue marcada por los electores. Y segundo, también pueden llevar alguna pluma para poder realizar su voto. Nada más que de preferencia verifiquen para que no vaya a haber problema con la nulidad del voto, que al momento de marcar una opción política y nosotros hacer esto para poder depositar la urna y usamos un marcador que deja mucha tinta, puedan haber pliegues que se puedan pasar a otro.
a otro partido político y puedan anular su voto por ese motivo. Entonces, ser cuidadosos también, que si vamos a llevar nuestro marcador, nuestra pluma, no sea un marcador que deje mucho rastro para que a la hora de doblar la boleta no pueda correr el riesgo de anular el voto. Bien, qué bueno que mencionas la parte del marcador, porque justo el Instituto Nacional Electoral ha trabajado en los marcadores que van a estar ese día en la elección, ¿no? Son marcadores que precisamente no van a dar ese tipo de problemas. Están hechos con material especial para las boletas. Entonces, pues creo que sí vale la pena tomar en cuenta que se ha trabajado en ese marcador o en ese plumón, no sé si sea en ese marcador plumón, y que puede ser totalmente confiable porque está hecho para eso. Pero nada más hago un paréntesis también para lo que comenté. Cuando uno dobla la boleta y se encuentra una tinta muy líquida, pues, que pueda impregnar a otro partido político, puede generar confusión en que las personas que realizan el cómputo dentro de la casilla puedan anular el cómputo quiere decir conteo. Perdón, en el conteo. Para ser menos técnicos. Claro. Entonces, pero también hay consideraciones de la sala superior en la cual ha señalado que ese reflejo del voto no anula un voto, pero tiene que ser uno muy preciso, pues, al momento de revisar cuál fue realmente el reflejo de ese voto. Entonces, tengan mucho cuidado cuando llevan marcadores que desprendan mucho líquido para realizar su voto, para ejercer su voto, y no tengan esta complicación después a la hora de realizar el conteo. De acuerdo. Y otro ejemplo de voto válido pudiera ser que se escriba el nombre de la persona candidata. Ok. Incluso si no se marca ningún recuadro. Ese es un voto válido. También sería válido si es una persona candidata registrada. O que Gerardo Zapata fue postulado por la coalición, obviamente ahí también sería válido. Cuando no sería válido es que, por ejemplo, el nombre no coincida con el partido. Ahí ya no sería válido porque me pones el nombre de una persona, pero el partido que marcas no corresponde a la persona candidata. Bien. Si me permites también además comentar algo, sí, claro, de lo que comentaba ahorita Gerardo y que señalabas de pues tratar de abatir estas falsas creencias que se tienen sobre las elecciones y el fraude. Primero, con que el marcador se borra. No solamente el marcador está hecho con una tinta especial, sino desde hace muchos años la propia boleta es impresa en un papel seguridad. Un papel seguridad que tiene medidas de identificación, medidas muy seguras que se parecen o se asemejan mucho al papel que tradicionalmente utilizábamos para imprimir los billetes en los que se circula el dinero en México, ¿no? Y eso permitía entonces que sean muy difíciles de falsificar, de crear boletas. No es un documento que lo podamos imprimir en nuestra casa, porque las medidas de seguridad que tienen las boletas hacen que solamente se puedan producir por la autoridad electoral. Y entonces esas medidas de seguridad también permiten que cuando se hace la marca con el marcador que tiene el Instituto Nacional Electoral o cualquier otra tinta, esta no sea posible de borrar en el papel que está impreso. Es decir, tanto el marcador como la propia boleta y el papel en el que está hecho hace que no se pueda borrar justamente esa marca que realiza el ciudadano. Por eso también, aun y cuando es derecho de la ciudadanía llevar su propio marcador, su propia pluma, su propia forma de identificación, pues una recomendación es utilizar ese marcador que utiliza el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral en las casillas, porque tiene esas medidas de seguridad que permiten asegurarnos, garantizar que la voluntad que plasma el ciudadano al emitir su voto no va a poder ser modificada una vez depositada en la urna. Bien. Además, recordemos algo. Las personas que cuentan y reciben los votos son nuestras vecinas y vecinos. Es un tema de identidad comunitaria. Las personas que fungen como funcionarias son personas de nuestra misma sección, de nuestra misma área, digamos. Y si eso fuera poco,
en todas las casillas hay representaciones de todos los partidos políticos que están viendo cómo se emite la votación y claro que van a estar viendo cómo se cuentan los votos, según si vienen claramente identificados o si hay alguna duda. Ahí están los partidos. Entonces, tengamos esta confianza debida en el proceso, porque se trata de un proceso afortunadamente muy verificable, que tiene muchos ojos encima y lo cual nos permite garantizar que sea un proceso legítimo, fidedigno y que refleja pulcramente la voluntad ciudadana. Y es que es importante también como reforzar, digo, ahorita justo hoy que estamos en esta mesa, faltan 46 días para la elección. Pero es importante mencionar que meses atrás se ha estado trabajando en eso y es por ello que las boletas, así como nos lo platica el consejero Yuri, son boletas que se han estado trabajando, que traen medidas de seguridad, que también se trabaja con los elementos para la ciudadanía en los que va a ir a votar y como bien lo menciona el consejero Luis, bueno, pues es la ciudadanía y los partidos políticos quienes van a estar justo en el lugar, en las casillas, recibiendo los votos, ¿no? Entonces, sí, eso es importante que sepan como que todo el trabajo que hay detrás para poder llegar a, en este caso, el 2 de junio. Así es. Es un trabajo, la verdad, pues bastante arduo. Son muchos elementos que se tienen que ir configurando, procesos que se tienen que correr. Por ejemplo, el tema del registro de las candidaturas, ¿no? Que luego van a ser los nombres que se impactan en las boletas, que se van a imprimir. Luego la distribución de las boletas, la contratación del personal que las va a estar contando, que las va a estar firmando, sellando y que luego va a apoyar en el conteo. Bueno, un mundo de temas que tienen justo como propósito que ese día, domingo 2 de junio, las personas puedan salir en libertad a decidir por la opción política que mejor les parezca. Y fíjate que traigo un dato interesante de lo importante que es saber cómo votar el día de la jornada electoral. En el proceso electoral del 2006, recordemos que fue un proceso electoral que la elección presidencial se encontró muy, muy apretada, que la diferencia del primer y segundo lugar fueron del 0.56% de los votos. Fue una elección apretadísima. Pero dentro de esta elección presidencial se encontró que hubo una votación nula del 2.2%. Pero dentro de esta votación nula del 2.2%, hubo votos por error, o sea, realizados porque las personas no supieron bien cómo votar, del 55.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas tuvieran tenido la oportunidad de tener claridad respecto de cómo ejercer su voto, muy probablemente los resultados de la elección hubieran cambiado. Entonces, es importante que las personas cuando vayan a acudir a votar tengan la claridad de cómo poder votar. Recordar nuevamente, si viene un nombre de un candidato repetido en varias casillas, podrán marcarlo las veces que ellos consideran necesarias. 1, 2 o 3. O las 3, ¿no? Pero no más allá de eso. Para poder tener claridad y que las personas puedan realmente expresar su sentir y su apoyo a las candidaturas que ellos quieran realizar. ¿Sí? Entonces, estar atento a esto es muy importante. La posibilidad de caer en un error pues, a la hora de la votación puede incluso pues, mover el resultado de una elección, como podemos observar, pues habían habido elecciones en nuestra historia, en nuestro país, muy cerradas, en las cuales los votos nulos pues, significaron un mayor porcentaje pues, que la diferencia entre el primer y segundo lugar. Bien, ese es un dato importante para que ya llegara ese día y pues ya tener como un conocimiento de lo que vamos a encontrar ahí y además, digo, a lo mejor como que ya llevas cuál va a ser tu elección, ¿no? En ese momento. Y ahí es importante que sepa la ciudadanía que al tener 6 boletas y con estas figuras de las coaliciones o candidaturas comunes, pues no siempre los partidos van coaligados, van aliados para la misma elección. El ciudadano va a tener 6 boletas, pero tal vez para la elección de presidente
va a encontrar alianza de 3 partidos y no la va a encontrar en la misma casilla para la elección de su diputado o su diputado local o su presidenta municipal. Entonces el ciudadano tiene que tener mucho cuidado de que si quiere votar por los mismos partidos de la coalición, decíamos ahorita son 2 grandes coaliciones federales que pueden ir en lo local o en lo federal, y esos votos sean válidos, pues no necesariamente esas mismas candidaturas están en la boleta de ayuntamiento o en la boleta de diputados. Entonces el ciudadano tiene que ver perfectamente que el partido político sea el mismo que postula al candidato que él quiere, por el que quiere votar. Y si quiere votar por otro partido político que también postula a ese candidato, que verifique que se repita el nombre de la persona en ese otro logo. O la recomendación también puede ser que vote por una sola opción política. Porque en las coaliciones, dijimos, es válido cuando se vota por 1, por 2 o por 3 de los partidos políticos coaligados, o cuando se vota por 2 o por solo 1. Entonces, el ciudadano puede tener la opción de solamente marcar un solo partido político y su recuadro, aunque varios partidos postulen a la misma candidatura. Otra vez la recomendación, al tener 6 boletas y distintos tipos de coaliciones o alianzas, es revisar perfectamente que coincida el partido político y el candidato con el que quiere votar, si lo hace por más de una opción. Bien. Otro tema, más bien el mismo tema, pero otro punto que me gustaría abordar es que a lo mejor las personas pueden pensar, ¿por qué tan confuso, no? ¿Por qué tan complicado todo el tema? Recordemos que antes sí aparecían los logos de las alianzas. Si había alguna alianza, se hacía como un solo logo y aparecía un solo recuadro. Sin embargo, luego eso cambió con la intención de que las personas puedan marcar el apoyo a la opción política que prefieran. Entonces, si algún candidato lo postula una coalición de 3 partidos, pero a lo mejor tú solo simpatizas con uno de ellos, pues puedes apoyarlo a través de ese partido. Ok. Uh-huh. Y tu voto va a ser para el candidato, sí, pero también solo para ese partido. Y en esa medida, pues es una especie de respaldo ideológico a los principios del partido. O te gustan 2, bueno, 2. Si te gustan los 3, adelante. Entonces, ese es el objetivo y es por esto que la ciudadanía tiene esta opción más amplia que, como decía Yuri, si se quieren evitar ahí la confusión, pues igual irse con una sola opción política. Claro, y bueno, pues también invitarle a la ciudadanía que pues se informe también antes de la elección, que ya vayan lo más preparado posible para que les sea más fácil, ¿no? Su intención al voto. Hay mucha información al respecto. También por parte del Instituto Estatal Electoral está trabajando varias plataformas en donde se van a dar a conocer las y los candidatos. Entonces, pues también hacer la invitación para que cuando llegue el 2 de junio, pues ya vayas como preparado para tu intención con tu voto y que sea lo más claro posible, como lo hemos estado mencionando. Sí, en ese sentido, como bien señalas, nosotros a partir del 25 de abril tendremos disponible una página web denominada conoceleschihuahua.com, en la cual las ciudadanas y los ciudadanos chihuahuenses podrán acceder y revisar los datos de historia laboral, académica, algunas propuestas de campaña y datos de identidad de las personas candidatas a algún puesto de elección popular. Entonces, aquí van a poder revisar pues algunos datos de las personas que van a estar en la boleta el próximo 2 de junio y también podrán informarse pues respecto de lo que están proponiendo en caso de resultar electas estas personas en su parte del ejercicio de gobierno, ¿no? Claro, y bueno, pues ya para ir cerrando este podcast, esta edición número 5, pues conclusiones y sobre todo, ¿qué le queremos decir a la ciudadanía a través de esta plataforma y de este espacio en donde, pues bueno, la intención es compartirles información y hacerla llegar lo más amplio posible?
Pues una primera conclusión, vayan a votar el 2 de junio por quien quieran votar. Hay muchas opciones políticas, hay la posibilidad de hacer un voto por una candidatura incluso, perdón, por una persona no registrada. Entonces, que ejerzan su derecho al voto y que para ejercerlo, pues se informen, como señalabas ahorita, verifiquen, pues obviamente la opción política que ellos prefieran, que la ciudadanía prefiera, ya sea que voten por la candidatura, por el partido político, pero para ello pues se informen cuál es el tipo de postulación. Si es una postulación por un solo partido político, si es una postulación en una alianza, ya sea candidatura común o coalición, y que antes de ir a la casilla, pues se informen de las distintas opciones de los 6 tipos de elección que van a tener en opción la ciudadanía chihuahuense. Es decir, que tengan claro cómo votarían en la elección de presidencia de la República, cómo votarían en su diputación federal, en su senaduría, cómo votarían en la diputación local, en el ayuntamiento y en la sindicatura, para que no haya estas confusiones de que el voto pueda ser inválido por marcar más de una opción que no sea la misma candidatura. Okay. Pues igual, obviamente, reiterar la invitación al voto. Es muy importante que hagamos conciencia de la trascendencia que tiene este tema. Vamos a estar eligiendo a las personas que nos van a gobernar los próximos 6 años y que van a estar tomando las decisiones del rumbo de nuestro país en temas económicos, sociales, culturales. Entonces, hay que estar muy pendientes, informarnos bien cuáles son las propuestas, pero también, por supuesto, cuáles son las boletas que vamos a tener a nuestra mano ese día, ¿no? Reiterar esa invitación. Nosotros, como ya se decía hace un momento, vamos a estar sacando comunicados en nuestras redes sociales, incluso a ver si nos aventamos por ahí algún foro o rueda de prensa, en donde facilitemos a la ciudadanía el conocimiento de las boletas. Que ese día no lleguen en ceros, sino por el contrario, que ya traigan bien identificado qué boletas se les van a otorgar, qué dice cada una, cuáles son las opciones válidas para marcarla y que en esa medida pues su voto sea válido. Bien. ¿Consejero? Katy, pues que salgamos a votar este 2 de junio, el peor enemigo de la democracia es la apatía. Y en esa medida nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder decidir el futuro, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, opinando, votando, validando, apoyando alguna candidatura y con esa necesidad después de que tengamos siempre un mejor México, un mejor futuro como país y dejar siempre un mejor futuro también para nuestras hijas y nuestros hijos. Claro, y sobre todo hagan un plan, hagan el plan del domingo en donde el ir a votar sea como la actividad del domingo, ¿no? Sí, digo, si tienen algún compromiso, pues igual se programan y van temprano y luego ya se van a hacer su carnita asada, a ver el juego, a la iglesia, al cine, lo que prefieran, ¿no? Pero sí, sin dejar de poner en la agenda ir a la casilla. Claro, tómense su foto, compártanlo en sus redes, compártanlo con sus familiares y pues que sea como esta actividad que se comparte y que sobre todo que dé como orgullo, ¿no? El de que ya fui a votar, ya cumplí como ciudadano, como ciudadana, ¿no? En esta responsabilidad. Y ojalá que tengamos una elección que tenga un porcentaje de participación ciudadana más alto en toda la historia de Chihuahua. Y que Chihuahua sea uno de los estados que tengan mejor y mayor participación ciudadana. Ese es el objetivo para nosotros. Ese es el objetivo exactamente. Y bueno, pues aprovecho antes de cerrar, sigan las redes sociales del Instituto Estatal Electoral. Justo por ahí compartimos muchísima información que estoy segura que es información que les va a servir, que les va a interesar. En todas las redes estamos como IEE Chihuahua. Así que, bueno, este podcast es también parte de ello. Y yo les agradezco muchísimo, Yuri, Luis, Gerardo, que hayan venido a compartir qué vamos a ver, qué vamos a tener en nuestras manos en estas elecciones y las maneras en que son votos válidos, votos nulos, porque, pues, bueno, es información importante. Así que, bueno, pues con esto cerramos. Yo soy Katy Barragán y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Al Buen Entendedor.